Domingo 29 de agosto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. 7 días después de su fatal accidente en la montaña que tanto amaba, sigue doliendo su pérdida. Castilla y León extraña a Santos Villanueva. Cerrará este programa un tributo a su persona, compartiremos vivencias y recuerdos con sus amigos. De él dicen que era un diamante en bruto y una persona excepcional a la que no se podía sino querer. Antes nos detendremos en la tragedia que vive Pakistán después de las terribles inundaciones. La ONU focaliza ahora su atención en los 12 millones de desplazados. Recorreremos también uno de los principales ejes trashumantes de la meseta. 121.000 kilómetros de vías pecuarias cruzan de norte a sur y de este a oeste la península ibérica. Que no se abandonen los legendarios caminos instaurados por Alfonso X en el honrado concejo de la Mesta es prioridad de los nuevos pastores modernos. Para abrir este programa, la conquista histórica de esta semana. Las Cortes de Castilla y León aprobaban la renta garantizada de ciudadanía. Sustituirá al actual ingreso mínimo de inserción, pero incrementa a los destinatarios la cuantía y podrá reclamarse ante los tribunales. Castilla y León es pionera en algunos aspectos de la que es la última red de protección social. Echa a andar la renta garantizada de ciudadanía para combatir la pobreza en la comunidad. Una nueva prestación para los castellanos y leoneses con menos recursos. Un derecho histórico que recoge el Estatuto de Autonomía. Una seña más de identidad propia que podrá reclamarse en los tribunales. €426. Será la ayuda mínima mensual que recibirá cualquier ciudadano en riesgo de exclusión social en Castilla y León. La renta garantizada de ciudadanía, que reconoce el derecho de los más necesitados, echaba a andar esta semana en las Cortes al aprobarse por unanimidad la ley que regula el nuevo salario social. Esto significa que no puede dejar de ser atendido por insuficiencia presupuestaria y es reclamable por parte de la ciudadanía en caso de que no se atienda en plazo ante los tribunales de justicia. Hacía 27 años que la Cámara no se reunía en el mes de agosto. Es una ley que genera un nuevo derecho social, un desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía y además en una situación que es para aumentar la protección social en Castilla y León a las personas y familias y unidades de convivencia que más lo necesitan. Yo creo que justifica totalmente que el mes de agosto se celebrase este pleno para una de las leyes más importantes de la comunidad. Esta renta no solo sustituirá, sino que mejorará las condiciones de requisitos y cuantía del ingreso mínimo de inserción, herramienta vigente hasta ahora para combatir las situaciones extremas de pobreza, como la que hace más de 10 años atravesó esta vallisoletana de 39 años, sin trabajo y con una niña recién nacida, se vio literalmente en la calle. Yo me vi sola, aunque tenía familiares que me ayudaban, pero yo me vi sola. Por esa etapa no la pasa nadie bien, ¿sabes? Yo tuve apoyo en todo momento, para mí y para mi hija. Hay muy buenos profesionales, muy buenos profesionales. En el IMI, un mayor de 25 años con cargas familiares no podía recibir la prestación del ingreso mínimo de inserción. En la renta garantizada, cuando se acredite, podrá recibir. Eso es un supuesto, además de situaciones de mujeres víctimas de violencia de género, otras unidades de convivencia que acrediten tener este tipo de situaciones. Y luego las cuantías, estamos hablando de un 75% del IPREN hasta un máximo del 100%, y estamos hablando que con la renta es del 80% del IPREN hasta un 130% del IPREN. Dicho de otra manera, un beneficiario de la cuantía básica cobraría mensualmente del IMI 399 euros y con la renta básica 426. Las estimaciones que tenemos es que Castilla y León se colocaría, la media nacional acabaría, según esas estimaciones, en el 89% del IPREN en cuanto a cuantía de media, y Castilla y León, con la que hemos fijado en la renta, se pondría en el 105, es decir, aumentaría a unos 6 puntos la media nacional, seríamos una de las 8 comunidades que superan esa media y estaríamos seguramente entre las 6 primeras comunidades autónomas. Mientras que en el IMI la exclusión social estaba vinculada a situaciones de marginalidad, en la renta garantizada la carencia temporal de recursos también es exclusión social. Además, a partir de ahora también lo podrán solicitar los menores de 25 años cuando acrediten suficientemente su independencia económica. Ella es una posible perceptora, tiene un hijo a su cargo y aunque asegura que no siente estar en situación de exclusión social, vive de los 500 euros de su abuela. Ver cada mes en su cuenta corriente 440 euros en concepto de IMI le supone un pequeño alivio económico. Cubre así las necesidades del pequeño Álvaro y puede cuidar a su abuela. Ahora solo espera encontrar un trabajo. Me conformo con que me den esto, de momento. Hombre, me gustaría pues trabajar porque, oye,
con ese dinero la vida que llevas es muy justa en todos los aspectos, pero bueno, mientras nos den algo, bueno es. Para Margarita esta ayuda ha sido un auténtico salvavidas. Su situación además no es precisamente fácil. Tiene minusvalía y está jubilada sin prestación. Por eso solicitó el IMI 399,38 euros todos los meses, que ya desde hace un tiempo, según nos asegura con una sonrisa en la cara, ha dejado de cobrar. Está trabajando con contrato de sustitución en una residencia de ancianos. Yo sinceramente prefiero trabajar antes de estar cobrando ni un IMI ni ningún tipo de ayuda. O sea, así de claro. Hay momentos en la vida que, chica, no te queda más narices y ante morirte de hambre, pues solicitas todas las ayudas que puedas solicitar. Nuestras protagonistas celebran el nacimiento de la renta garantizada de ciudadanía. Cierto es que no porque te den una ayuda, ya está, aunque sea un derecho, ¿me entiendes? Es un derecho que tenemos todos, pero es un derecho que creo que no deberíamos de abusar. Si en la Constitución dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, se supone que todos los españoles tenemos derecho a comer bien, mal o regular todos los días. La percepción de este derecho podrán solicitarla los ciudadanos de Castilla y León de entre 25 y 64 años de edad, trabajadores en riesgo de exclusión social por agotamiento de las prestaciones por desempleo, contributivas o no contributivas, o con empleos precarios cuyos ingresos no alcanzan la cuantía de 426 euros mensuales. También podrán acceder a ella los extranjeros refugiados o con solicitud de asilo en trámite y las mujeres víctimas de violencia de género que por este motivo se hayan trasladado a la comunidad desde otra región de España. El abanico de perceptores se aumenta y llega incluso pues eso, a personas en términos de pues porque son mayores, porque pertenecen a grupos excluidos minoritarios, van a poder entrar más fácil en este tipo de rentas. Pero esta ley pretende además ser sensible con otros colectivos, como por ejemplo el de los autónomos. Hay empresarios autónomos, y muy importante en Castilla y León, que su inversión, su trabajo y su esfuerzo de muchos años era su negocio, por así decirlo. Era su tienda, era su maquinaria de transporte o su pequeña inversión del local. Hemos considerado que, como ha habido por la crisis económica algunos empresarios que han tenido que cerrar, que no se contabilizase nunca como ingresos esa inversión que han tenido que realizar de su esfuerzo patrimonial, para en su caso también poder acceder, esperamos que en el menor tiempo posible, porque puedan salir de esa situación, a la renta garantizada de ciudadanía. Más allá de la retribución dineraria, la gran novedad es que el texto fijará mecanismos para lograr su reinserción social. Como todo derecho, genera un compromiso y una obligación. Compromiso de asumir y cumplir con la atención de las ofertas de empleo, atender la escolarización de los hijos o acudir a la formación que se les preste. Y entonces eso es lo que se llama el programa individualizado de inserción, que es un conjunto de obligaciones y de actuaciones, conociendo el perfil de la persona, que deben ayudarle a salir de esa exclusión social. Cosa que me parece muy bien, porque claro, yo sé perfectamente de mucha gente que lo ha solicitado, se lo han denegado, pero se lo han denegado porque no quieren buscar trabajo. Si a mí los servicios sociales me facilitaban el hecho de poderme formar, de poder tener unos estudios, de poder tener tal, para mí era importante. ¿Por qué? Porque no estaba, además, estaba haciendo a la misma vez algo. Entonces, de alguna manera, lo que estaba cobrando, lo que me estaban ellos dando, estaba equilibrado en una balanza. En 1989, la Unión promulgó una recomendación instando a los gobiernos miembros a articular las medidas pertinentes para garantizar la prestación de una renta mínima de inserción. El Estado español, gobernado entonces por el PSOE, transfirió esta responsabilidad a las autonomías, mientras gobiernos como el de Navarra, País Vasco o Valencia ya han desarrollado esta prestación por ley. Todavía existen muchas comunidades que aún no lo han reglado. La contundencia con la que la crisis ha golpeado a los hogares españoles ha puesto de manifiesto esta carencia. Disparidad sangrante entre las cuantías de unas comunidades y otras, desde las más bajas, como en Madrid, inferior a los 400 euros, a las más altas, como Navarra, cuyo mínimo es de 633 euros. En lo que Castilla y León está a la vanguardia es en la duración, que no tiene límite. No es una cuestión que se da solo durante 5 meses o 6 meses, no, se da mientras la situación económica de esa persona necesite, esté en esa situación de dificultad económica, y en ese sentido yo creo que nos pone a la vanguardia de otras comunidades. Si tú tienes un trabajo con unos ingresos de 150 euros, esta renta es compatible, cosa que antes no se producía
con otros salarios mínimos de inserción. En lo que va de año, el número de beneficiarios del IMI se ha incrementado. El pasado mes de julio lo recibieron 3.210 castellanos y leoneses. Por provincias, Valladolid, León y Palencia llevan la delantera. El gobierno regional estima que estos datos aumenten. Hicimos una estimación entre 3.000 y hasta 6.000, pero hasta que no pase el primer año, las primeras solicitudes. El IMI tiene los días contados. La renta garantizada es el último eslabón de protección social. Los criterios de solicitud serán concretados en el reglamento que ya negocian los sindicatos y el gobierno regional en el seno del diálogo social. La recuperación de las peores inundaciones de su historia llevará años a Pakistán, mientras el país tiene que hacer frente al difícil reto de llegar la ayuda humanitaria a los millones de afectados. Eso sí, hay que asegurarse de que los militantes islamistas no se aprovechen de la catástrofe para reclutar más seguidores entre la ira de los afectados. Las autoridades están preocupadas por el impacto de los brotes epidémicos. La ONU ha afirmado que ya hay más de 200.000 casos de diarrea aguda diagnosticados y hay otros 250.000 afectados por otro tipo de enfermedades infecciosas, como la sarna. Lo que está pasando en Pakistán es mucho peor que lo que ha pasado en Haití. Pakistán tiene una superficie equivalente a Italia sumergida bajo el agua. El número real de víctimas mortales sigue siendo una incógnita debido a que hay extensas áreas que permanecen aún inaccesibles. Por ahora se habla ya de las peores inundaciones de los últimos 80 años, que han dejado 20 millones de damnificados. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 200 centros sanitarios y hospitales están destruidos y los campos de refugiados no dan abasto para atender a los 6 millones de pakistaníes que se han quedado sin hogar. Este es Riyad Khan y 4 de sus 9 hijos sentados en la puerta de lo que queda de su casa. Aunque parezca increíble, esta era una familia de clase media. Aún recuerdan cómo era su hogar. Tenía 4 grandes habitaciones y las paredes que daban a la parte de su jardín estaban cubiertas por ladrillos rojos que destacaban el verde de las enredaderas. Una imagen que no podrán olvidar y tampoco volver a ver nunca. Vivíamos muy bien, teníamos una hermosa casa, teníamos un televisor, una nevera, todo. Los niños eran muy felices, pero de repente llegó el agua y todo quedó destruido. Ahora no tenemos nada. En cuestión de minutos lo perdieron todo. El agua entraba por todos los lugares, ventanas, puertas, todo se lo llevaba por delante. Khan y su esposa tuvieron que salir corriendo con sus hijos más pequeños en brazos. Es mi vecino de toda la vida. Hemos compartido nuestras alegrías y tristezas juntos. Pero ese día nos olvidamos de los demás. Todo el mundo estaba tratando de salvar su propia vida y la de sus hijos. Era un sálvese quien pueda. El desastre es tremendo y seguramente será peor. En Pakistán la situación empeora. Es muy pronto y muy complejo hablar de la reconstrucción de este país. Pakistán está anegado. Las lluvias monzónicas lo han inundado de norte a sur. El caudaloso río Indo que lo atraviesa se ha desbordado hasta alcanzar en determinados puntos anchuras de 20 kilómetros de longitud. Los torrentes de agua han anegado pueblos y campos de todo el país. Todavía hay gente desaparecida y muchos han perdido a todos sus familiares. Pero lo que realmente preocupa ahora son las enfermedades. Se han detectado varios brotes de cólera y diarreas crónicas, que si no se atajan a tiempo pueden terminar en epidemias. Los niños son los más débiles y muchos están en situaciones críticas. Nuestros niños están enfermos, el agua está muy sucia, incluso la de la bomba de mano. Por favor, alguien tiene que darnos agua potable, el gobierno debería ayudarnos. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que solo el 8% de los millones de personas afectadas tienen acceso a agua potable. Decenas de miles de personas abarrotan ahora los campos de refugiados, como este de Kwasimbela. Allí la ayuda se distribuye a cuentagotas, pero de momento no es suficiente. Llegan pocos camiones con comida y cuando lo hacen, los pakistaníes han de abrirse paso entre los tumultos. Los afectados piden más colaboración por parte del gobierno. Ven como muchas personas se mueren y están desesperados.
No tenemos casa, estamos rodeados por el agua. Llevamos esperando toda la noche para conseguir una ración. Mis hijos están hambrientos, pero esta gente solo da comida a su propia gente y se olvidan de los pobres. Además, cientos de miles de cabezas de ganado se han ahogado en las inundaciones y los animales que han sobrevivido están dispersos por todas partes. Muchos ganaderos lo han perdido todo. Todos nuestros animales están enfermando y no hay nadie que nos ayude a curarlos con algún tratamiento. Nadie se molesta. El gobierno todavía no ha venido por aquí para ver la situación. Las aguas también han arrasado más de 500 000 de toneladas de trigo almacenadas tras la cosecha de primavera. El Ministerio de Agricultura pakistaní ha advertido de enormes pérdidas en las cosechas de algodón, azúcar, arroz y tabaco. La ONU ha advertido que 6 millones de personas precisan de ayuda urgente y que 3,5 millones de niños están en peligro de muerte. Urge la llegada de ayuda, aunque es difícil que llegue dado el estado de las comunicaciones. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha pedido a los donantes internacionales que respondan urgentemente a la llamada de emergencia. Vamos a estar con el pueblo de Pakistán. Vamos a actuar para que este desastre natural no se convierta en una catástrofe hecha por el hombre. Vamos a poner todo de nuestra parte. España es el 7º donante en el plan de emergencia por estas inundaciones, con casi 6 millones de euros del total de la ayuda. Hemos aprobado contribuciones adicionales y extraordinarias a estas que ya hemos hecho, y contribuciones extraordinarias al PMA, a ACNUR, a UNICEF, y esto nos sitúa en un total de fondos desembolsados de cerca de 6 millones de euros. Varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, han ofrecido colaboración y ayuda en esta grave crisis humanitaria. Castilla y León nos ha dicho que estaban en contacto con organizaciones de la comunidad, pero que estaban atentos y dispuestos a poder, trabajar y colaborar en lo que fuera necesario. Según la Agencia Española de Cooperación Internacional, disponer de agua potable, alimentos y tener un techo donde poder dormir son ahora mismo las prioridades. La comunidad internacional ha donado al país casi 500 millones de dólares, pero no es suficiente. La ONU y las autoridades pakistaníes han pedido más helicópteros que puedan acceder bloqueados en áreas poco accesibles por tierra. En los últimos días se han incrementado las ayudas, pero lo más importante es que llegue a los más necesitados. Hemos enviado mucho material, entre ellos un equipo de atención primaria para la salud de apoyo médico. El objetivo es crear un campamento de ayuda avanzada. El gobierno pakistaní ha declarado que prohibirá que las organizaciones benéficas ligadas al islamismo extremista operen en las labores de ayuda. De esta forma se pretende evitar que éstas puedan aprovecharse de la situación para explotar la ira de las víctimas. No es la primera vez que se anuncian restricciones contra las ONGs ligadas a estos grupos, aunque según los expertos las prohibiciones solucionarán poco, ya que las mismas organizaciones simplemente resurgirán con nombres distintos. En el sur de Pakistán continúa la alerta máxima. Todavía hay un enorme caudal de agua en la presa de Kotri. Esta es la última gran protección del río Indo antes de llegar a su delta y desembocar en el mar Arábigo. Todos tienen los ojos puestos en su cauce. Del oso a la oveja. Ese es el lema de una expedición que durante 11 días ha cruzado con 500 ovejas el norte de la montaña leonesa y palentina, es decir, por donde habita el oso. Pastores modernos con teléfono satélite y GPS, pero que se parecen a los de antaño y quieren hacer ver que el impulso de la ganadería extensiva en Castilla y León puede ser una gran ayuda, por ejemplo, contra la extinción de incendios y además una fuente inagotable de biodiversidad. Es más, aseguran que esta actividad contribuiría a frenar la despoblación. Nos han demostrado que los pastores trashumantes modernos pueden ser una realidad. Todo empieza aquí, en Cornombre, una pequeña localidad leonesa del Valle de Omaña. Son las 7 de la mañana. Un rebaño de ovejas y cabras, 500 en total, y un grupo de pastores se disponen a revitalizar las antiguas sendas oseras del norte de Castilla y León. 220 kilómetros por delante divididos en 11 etapas, un proyecto piloto para que el mundo rural se implique en recuperar la fauna salvaje.
bonito, toma, ve, mira, ve. Vamos, chivi, 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 chivi. Toma, 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 toma. Toma, ve, vamos. Vamos. Toma, 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 toma. Toma, ve. Ve, bonita, ve. Toma, ve, vamos. Este es el arranque. Aquí empezamos. Esto no lo hemos hecho nunca, pero no creo que tengamos mucho problema. La expedición denominada Del oso a la oveja comienza a atravesar el norte de León. Desde hace 18 años, el Ministerio de Medio Ambiente se plantea recuperar antiguas infraestructuras para el uso y disfrute del ciudadano. La intención es que la comunidad cuente próximamente con 225 kilómetros de caminos naturales. Pero ellos van más allá. Pretenden recuperarlos para que se asienten nuevas formas de vida en la montaña. Se van acercando a los primeros pueblos. 3 caballos y hasta 7 perros ayudan a guiar al ganado. Vías pecuarias y pistas rurales que necesitan ser pisadas en el presente para ser beneficio de futuro. Y su filosofía es muy clara: sin ganado no hay naturaleza. Este rebaño es el que va siguiendo el rastro de los osos que se mueven entre Asturias y Palencia, y lo que nosotros intentamos es que justamente el oso y la oveja se entiendan como una sola cosa, que sirve para que este paisaje y esta naturaleza que queremos proteger continúen existiendo, lo mismo que los pastores y que la ganadería extensiva. Los rebaños mantienen abiertos los pastos que utilizan los herbívoros salvajes, impiden que crezca el matorral y con él los incendios. Abonan la tierra y alimentan con sus carroñas a especies carnívoras amenazadas como el oso y el quebrantahuesos. Sin conservar estas actividades, sobre todo estacionales, que evitan esa carga de ganado durante todo el año y que todo lo que proporcionan son beneficios, sin estas actividades estaremos dando al traste con todo lo que hemos heredado y hemos decidido proteger. Descubren caminos ancestrales que muestran la unión milenaria del animal salvaje con la oveja y la cabra, unión que el hombre actual ha olvidado en muy poco tiempo, pero las especies amenazadas no. Estamos viendo la subida a los puertos de Abelgas, parece que van bastante bien hasta ahora, como no aprieta mucho el sol, van caminando muy ligeras. Lo peor será pues a partir de las 12 o la 1, cuando ya caliente bien, entonces habrá que ir más despacio, pero hasta ahora va muy bien. De momento que no aprieta el calor, se va bastante a gusto y con los perros y con la gente que somos, pues de momento se va ligerito. Es hora del desayuno. De nuevo, el día solo tiene el paso del calendario porque para ellos todos los despertares son iguales. Pretenden ser nómadas modernos, con móvil, GPS y hasta antena vía satélite para tener acceso a Internet, aunque no están muy enterados últimamente de lo que pasa en el mundo. Como cada jornada hay que recoger las habitaciones, una intendencia organizada. El descanso también es necesario. Hay algunos días en los que ha tenido que salir muy temprano porque las etapas eran duras. Ayer, por ejemplo, llegaron a la noche y entonces Luis y yo nos ha tocado montar todo. Campamento, ¿verdad? Tiendas, hacer la comida. Esos días son un poco más duros. Fruto del desgaste van surgiendo algunos problemas. El mejor perro de Chus tiene heridas serias. Estas ovejas tienen un condicionante, que no son ovejas acostumbradas a trashumar y hay que trabajar mucho con ellas para que avancen en algunos momentos determinados y hay que tirar demasiado del perro, entonces el perro se resiente. Alguna cabra no puede más y hay que vaciarla. Los canes también se merecen desayunar caliente. Estamos en San Felices, una pedanía de apenas 30 habitantes, enclavada en Fuentes Carrionas, al norte de Palencia. La salida es lenta y además se encuentran un ligero repecho. Hemos tenido 2 bajas de accidentes, de golpes, para bajar piedras y cosas. Hombre, es normal que haya alguna baja, pérdidas no, porque el ganado trashumante que ya sabe trashumar funciona mucho mejor, entonces es raro que se pierdan ovejas perdidas. Tener algún accidente, pues sí, es habitual, siempre pasas colladas, pasas pedregales, pasas gatiñales, pasas sitios duros y siempre hay incidencias. Pero bueno, las incidencias ocurren no solo en la trashumancia, ocurren en el diario del ganado.
Vemos que la tecnología no está reñida con lo rural. Hacen fotos a árboles frutales durante toda la marcha y las georreferencian. Necesitan saber dónde hay escasez para poder plantar más. Con el GPS hemos hecho una foto porque aquí antes no había árboles y entonces ahora esto puede ser ruta de oso en la montaña palentina. Estamos mirando en todo el recorrido qué cerezos, qué manzanos, qué otros árboles frutales quedan, porque con el abandono de las majadas y de la actividad rural en la montaña se van perdiendo estos árboles que son estratégicos para alimentar al oso pardo y a otras especies en los meses de julio, de agosto, en el verano, vamos. Entonces nuestra idea es repoblar la cordillera con árboles frutales orientado a alimentar al oso. Precisamente al valor de las actividades tradicionales que permitieron la existencia de estos manzanos que tenemos aquí, que estamos ahora mismo en el límite de su periodo de vida. Son 25-30 años, que es el periodo en el que las últimas actividades tuvieron en cuenta el plantar estos árboles. Los pueblos pastores albergan respuestas a la adaptación al cambio climático y en todo ello la mujer y los jóvenes como valores de futuro. Creo que alguna gente cuando esté viendo esto dirá: yo quiero hacer eso. Aquí el día es muy caluroso y está cansando mucho esto de caminar, pero ya falta poco para llegar. Vamos a pasar una curva y ya está donde vamos a parar a comer. La gente de ciudad, si viene al mundo rural, se da mucho más cuenta de los animales. La gente que vive aquí se da cuenta de todo esto, de los árboles son necesarios, los animales domésticos y los salvajes, por supuesto. Ahí está todo el ecosistema que tenemos creado y no hay que tirarlo por tierra, lo que ya está creado. Tienes el campo, tienes posibilidad de coger ovejas, vacas y vivir en el pueblo. Y en el pueblo, en un mundo rural, más pequeño, más grande, se vive bien. El calor sigue apretando y el rebaño para al mediodía unas 2 o 3 horas. Tras ello, las protagonistas cogen pereza, pero siguen obedeciendo. Provienen de la sierra de Aracena, en Huelva, y no están muy acostumbradas a tanto desfile. Estas ovejas no estaban enseñadas a cruzar ríos, hemos tenido que cruzar ríos, hemos tenido que bajar por alguna barranca un poco que tal. Hemos encontrado pasos canadienses, alambreras, otro ganado, vacas que nos embestían, perros, turistas, la tele. Es hora de recoger. Hoy tienen localizado un antiguo corral para que puedan sestear a gusto. Es una forma de ver pues cómo es un poco el pastoreo, la vida dura, pero verlo un poquito en realidad, sobre todo porque es una cosa que se va a perder ya, va a pasar a ser una cultura que se pierde, ¿no? Se cierra la noche y compartimos velada con ellos. A partir de hoy contamos con una invitada de lujo. Recién llegada de Tanzania, esta pastora masái intentará crear lazos de unión entre su cultura y el método pastoril trashumante que plantea Muruna. Para nosotros la etapa de mañana es la más importante tanto personalmente como para el desarrollo del proyecto, porque es la etapa de resumen, es la etapa de exhibición, es la etapa en la que precisamente, como tú dices, nos acompaña una pastora masái que ha venido aquí a hacerse cargo también de la problemática que está teniendo el rural y a buscar soluciones conjuntas a otra problemática que tiene su pueblo allí, que es más o menos la misma, la falta de relevo generacional, que la gente escapa del campo y entonces pues toda esta marcha ha sido para reivindicar esa mala situación, estudiarla, definirla y dar alternativas. Avistamos los primeros rayos de luz de la última jornada, es la etapa más corta y ya hay ganas de terminar. Bajan hacia San Cebrián de Mudá. Justo al lado dejamos la reserva natural donde ahora conviven 8 bisontes europeos salvajes, sin duda un gran atractivo turístico para el municipio. Por fin tenemos una nueva experiencia, recordando tiempos pasados y demostrando que es posible tener pastores transhumantes, pastores más modernos, gente que a través de la transhumancia pueda seguir viviendo en el medio rural y sobre todo tener unas ovejas que hacen un trabajo por la biodiversidad y por las oseras terrible. Claro que tenemos osos, pero les tenemos que proteger. Cuando esto tenía que ser una situación natural, que no habría que protegerlo, que miraríamos todos por ello y no haría falta concienciar a la gente. La marcha finaliza en Monasterio, perteneciente al municipio de Salinas de Pisuerga.
Atrás quedan incomodidades, sudores, pero una gran labor medioambiental. La recepción que nos hicieron los pastores, los guardas, los alcaldes en todos estos pueblos que hemos cruzado ha sido fantástica y nos da pie a pensar que cabe todavía intentar recuperar población y volver a potenciar la vida, si no en todos, en alguno de estos pueblos. Naini, hoy menos asustada, ha querido estar a la cabeza. Castilla y León tiene hoy en día 7.400 pastores menos que hace 10 años. Ellos no toman vermú los domingos, ni tienen horarios de oficina. Frenan la despoblación en territorios, aunque a veces hostiles para la mayoría de los ciudadanos. De este modo, desarrollan la sociedad de la información entre nómadas pastores. Un reportaje que Castilla y León Televisión quiere dedicar al joven Pablo Ferrero Vázquez. Orensano de 31 años, fue un acompañante más de la expedición, pero la suerte no estuvo de su lado. Tras un accidente desafortunado con un camión ganadero, falleció el viernes 20 de agosto alrededor de las 7 de la tarde en la localidad palentina de Monasterio. Este equipo había concluido previamente de realizar ya todas las grabaciones. Descanse en paz. Pocas veces antes, Castilla y León sufrió semejante conmoción, tanto que aunque solo ha pasado una semana de la muerte de Santos Villanueva, parece que ha transcurrido toda una vida. El infortunio, siempre ilógico, siempre inexplicable, acabó con la vida de uno de los jóvenes con más futuro de Castilla y León. Algunos incluso aventuran el futuro de Castilla y León. Acabó con la vida del político, secretario general de la Consejería de la Presidencia y secretario provincial del Partido Popular de Valladolid, pero sobre todo del ser humano excepcional. En estos días así lo han atestiguado los cientos de testimonios espontáneos, por supuesto de los más allegados, pero también, sorprendentemente, de los que apenas le conocían poco más allá de su labor de servicio público. Esa marea desbordante, de una u otra forma, es la que hoy ha dictado este sencillo pero sentidísimo homenaje a un tipo 10, a alguien mágico que desde su bonomía, saber hacer y compromiso pleno con esta tierra ha dejado un vacío irreparable e infinito en la sociedad castellano y leonesa. Este es Santos Villanueva, Santi para los amigos, el joven feliz que solo con la mirada te hacía sentir especial. Out of the night that covers me, I'm unafraid, I believe, beyond this place of wrath and tears, beyond the hours that turn to years, I thank whatever gods may be. 9,000 days were set aside. Peñasanta de Castilla, 2.596 metros, una de las montañas más hermosas de España. La montaña, el lugar donde hace 7 días Castilla y León perdió una parte de su futuro. Esta semana, esta Plaza de Santa Cruz, uno de los puntos de paso y de referencia vital de Santos Villanueva, se mostraba así, serena. Santi era uno de esos vigorosos pilares de la felicidad que uno se topa en la vida y que viviendo para todos destapan lo mejor de la gente. Transparente, sin dobleces, con una deliciosa pizca de ingenuidad en la que no cabía el mal, la suya era una sutil inteligencia emocional. Santi, cuando llegaba a un lugar,
cuando te encontrabas con él, solo con la mirada, con la sonrisa, con un gesto, sabía cómo hacerte sentir bien. Te podía criticar sin que lo pareciera, te podía hacer una observación sin que tú te sintieras por eso ofendido. Si tenía que alabarte, lo hacía de tal manera que te sentías bien, te sentías amparado por él. Eso lo sabía hacer como nadie. Dominaba el arte de la empatía como ninguna persona. Era, como decía Machado, en el buen sentido de la palabra, bueno. De generosidad infinita, todo en Santos era compartido, incluso su talento. A Santos se le daba una cosa y él te devolvía 10, ¿no? Entonces era una persona de las que actualmente en la política no existen muchas. Si tú le pedías algo y él te lo hacía, y lo hacía siempre, tú le dabas las gracias. En cambio, cuando él te pedía algo y tú conseguías hacérselo, él siempre te decía 1000 gracias. A pesar de su más de 1,90, de su percha de galán, él siempre estaba cercano al terreno, observando lo sencillo. El líder, que hubiera podido ser lo que hubiese querido en el terreno privado, eligió el servicio público porque, como reconocen todos sus compañeros, por delante del animal político estaba el servidor de los ciudadanos. Esa inteligencia natural, ese don natural, hacía que tuviera esa capacidad para poder estar en la reunión más importante, llevando a efecto las consecuencias de esa reunión de la forma más seria que se pueda concebir, y al mismo tiempo, al acabar esa reunión, irse a tomar un vino, un café, ir a las fiestas de un pueblo, ir a la montaña, ir a un encierro, ir a hacer un viaje, adaptarse perfectamente a la situación, ser uno más y además hacer que eso fuera algo natural en el conjunto de personas que a su alrededor estaba. Trataba igual a todo el mundo, esa es la expresión que quizás mejor le pueda caracterizar. Su carrera política se cocinó pasito a pasito, de forma consistente, dejando permanentemente su impronta allá por donde pasó. Nunca un mal gesto, jamás un exabrupto, un feo. Como si nada, cargaba responsabilidades en su mochila. Secretario general de la Consejería de la Presidencia, secretario provincial del Partido Popular de Valladolid, director general del Secretariado de la Junta y Relaciones con las Cortes, el golpe de su teclado estaba siempre en primera línea, intuyéndose, pero sin dejarse ver. El presidente de la Junta, su presidente, le recordaba así. Con su mirada firme y comprensiva, cuando situado enfrente mío, en la mesa de la Junta de la que era secretario, me ha prestado hasta el último jueves el consejo de sus ojos, ante un debate encendido y difícil. Su carrera en política hubiese sido interminable. Le gustaba escuchar. Su forma de ser, auténtica, se plasmaba en el día a día de un político de arraigados valores, comprometido y fiel con sus ideas y con su tierra, honesto, responsable, riguroso, disciplinado y educado. Desde su radiante humildad, un diamante ni envidiado ni envidioso. No lo oí criticar a nadie, nunca. No tenía una mala crítica. Las 20 años y 20 y tantos años de amistad que hemos tenido, no hemos tenido una mínima discusión nunca. Nada, nunca despertaba rechazo en nadie. Se hacía querer, era detallista. Esa sensibilidad de la que anteriormente iba a cualquier detalle, ahí estaba Santos. Con su puntito de timidez, con su fina ironía, casi raspe, Santos era un chollo de amigo, un tipo casero, muy niñero. ¿Cómo era capaz de tratar a mis hijos, por ejemplo? O sea, él era como un tío muy cercano para ellos. O sea, yo a mi propio hijo no he sido capaz de decirle nada, sé que para él es un disgusto enorme. O sea, es eso lo que te hacía ver. Él todavía no había tenido hijos, la vida no le ha dado esa oportunidad. Y, sin embargo, trataba a los de los demás como un auténtico padre. Deportista de dotes innatas, nada futbolero, pintor de acuarela, enamorado de la fotografía como su mujer Nuria, hace tan solo unos días acababan de regresar de sus vacaciones en Japón, un viaje inolvidable. Pero si en los últimos años había un común denominador en su vida,
en ocasiones en conversaciones de caño o café prácticamente monográficas, era la naturaleza, la montaña. ¿Quién sabe todo lo que encontraba allí arriba? Y recuerdo que cuando andábamos un buen rato, llegábamos y parábamos a comer. Siempre llevábamos una botella de vino y un termo con café. Él sacaba parsimoniosamente su navaja, cortaba unas rodajas de chorizo, unas rodajas de salchichón, nos las comíamos, disfrutábamos de la montaña y al acabar de comer en el café siempre decía y hacía lo mismo. Miraba al horizonte, me echaba la mano por el hombro y decía: Jesúsín, esto es el lujo. Pero este joven, político de mirada pícara, sin enemigos ni adversarios, en estos días ha bastado con escuchar hablar de él, casi con devoción a los que a priori eran rivales, era sin pasión un ejemplo de discretísimo y prudente saber hacer, de la política engalanada de humanidad, un guía de hondos referentes. A él le tiraba mucho Castilla y León todos los fines de semana. Estábamos en Madrid, pero veníamos los fines de semana a Valladolid. Él, bueno, claro, su pasión es su tierra, pero su pasión era su mujer desde muy pequeño, porque se conocieron en la Facultad de Derecho y yo no he visto persona más enamorada de Nuria, ¿no? Pero claro, es una persona muy familiar. Le tiraba mucho Valladolid, pero además él tenía una sensibilidad muy especial. Y eso yo lo comprendía perfectamente su abuela y su madre. Tenía una relación muy especial con su abuela y con su madre. Pocas veces esta tierra ha vivido una marea semejante de sincera conmoción buscando consuelo. Una respuesta así solamente se explica desde el carisma y el aprecio verdadero a un hombre limpio, a un hombre de corazón sencillamente entrañable. Ha fallecido Santos Villanueva, pero no se ha ido. El rastro de este faro de la meseta continúa entre nosotros.